Dale. Ahí ya está grabando, ¿no? Ok. Bueno, como dijo Mauro, yo voy a arrancar hablando de la situación económica. Obviamente tiene una gran relación en Israel, especialmente con con la política en general, ya que para introducir la situación política que vivió Israel estos últimos 3, ya casi 4 años, eh, de, de 4 elecciones, si no me equivoco, ya me perdí, de 4 elecciones seguidas, sin que se pudiera formar un gobierno duradero, estaba íntimamente ligada al hecho de que no se podía aprobar un presupuesto, que en un parlamentarismo como es Israel, la imposibilidad de aprobar el presupuesto llama a elecciones automáticas y a la inmediata disolución del Parlamento. Entonces, por 3 años y medio, Israel estaba operando sin un presupuesto aprobado por una mayoría parlamentaria. Esto quiere decir que todos los gobiernos que Israel tuvo durante 3 años y medio, que lideró Netanyahu, fueron interinos. Bueno, salvo un periodo de 6 meses, en el que luego no se aprobó un parlamento y se cayó el gobierno. Entonces, el presupuesto que aprobó el gobierno de Bennett y Lapid es algo importante porque termina con la crisis política que llevaba Israel por casi un periodo electoral, digamos. Y a su vez, este presupuesto que se aprueba el 4 de noviembre, si no me equivoco, marca una gran diferencia con la realidad económico-política que venía dándose los últimos 10 años que había gobernado Netanyahu, entre, 12 casi, 2009 y 2021. No tanto en la política económica, que a grandes rasgos podemos ver que es la misma, no hubo grandes subas de impuestos, no hubo una gran reducción del déficit fiscal, digamos, la política económica, yo creo que estamos todos de acuerdo en que Israel, luego de la salida de su crisis hiperinflacionaria en el 85, encontró la manera, es un país que crece, es un país que se desarrolla, y ningún gobierno va a querer tocar de manera grande y terminar trastornando el funcionamiento de la economía. Ahora bien, es evidente que por la propia composición de este gobierno, el presupuesto tiene ciertas particularidades y tiene ciertas también, ¿cómo decirlo? Tiene ciertas cláusulas, ciertos millones de shekels asignados a ciertos sectores que no vimos en los últimos 12 años, porque durante los últimos 12 años, y especialmente durante los últimos 6 antes de la formación de este gobierno, Israel fue gobernado por una coalición del Likud, liderado por Netanyahu, junto con sus aliados ultraortodoxos. Es decir, que los partidos los Haredim, los ultraortodoxos, le daban los votos que Netanyahu necesitaba sí o sí para poder formar un gobierno, es decir, que recibían una cantidad mayor a la que sería común por su gran importancia política para el primer ministro. Pero ahora el gobierno israelí está formado por partidos tanto de derecha como de centro, como de izquierda, pero también con un partido árabe. El partido Ram de Mansur Abbas consiguió formar parte de un gobierno, y es la primera vez en la historia del Estado judío que un gobierno depende de su partido árabe, de su partido miembro árabe, para poder lograr la mayoría parlamentaria. Y esto se vio reflejado en los 10 millones extra que recibió la población árabe para atacar el gran problema que hoy sufren los árabes israelíes, que es la inseguridad y el gran nivel de violencia y asesinatos que están lamentablemente sufriendo. Entonces, estos 10 millones son evidentemente una mayor proporción de lo que venía recibiendo la población árabe israelí, por el hecho de que Mansur Abbas se metió al barro y se metió dentro de un gobierno
por primera vez, marcando un hito, digamos, en la política israelí. Pero no solo eso, sino que el gobierno, una semana después, y casi sorpresivamente diría, porque tenía, a diferencia del presupuesto 2021, se aprobó unos 5 o 10 días antes, si no me equivoco, de lo que era la deadline, la fecha límite. Si no se aprobaba el presupuesto para 2021 en esa fecha, el gobierno se caía, como muchos esperaban que pasase. Pero tenían hasta marzo de 2022, que es la fecha usual, marzo. Ya, digamos, Israel va saliendo de ese trastorno presupuestario que viene sufriendo durante los últimos años, y en noviembre, es decir, 4 meses antes de la deadline, Israel aprueba el presupuesto para el año siguiente. Los presupuestos en contenido son bastante parecidos. El de 2021 es un poquito más grande, asumo yo, porque tiene cláusulas más fuertes con lo que tiene que ver con la respuesta al COVID. El presupuesto 2021 es de 609 millones de shekels, si no me equivoco, y el de 2022 está apenas por debajo de los 600. Pero además, en este presupuesto y en las políticas, quizás si alguno venía siguiendo ya la política y los tiras y aflojes de los partidos para poder lograr armar ese presupuesto, se dan muchas cosas que son inusuales para los que venimos siguiendo la política israelí los últimos años. Por ejemplo, muchos conocerán al ministro de Finanzas, a Avigdor Lieberman, quien fue el detonante saliendo del gobierno de Netanyahu en 2019 por pedir obligatoriamente la aprobación de la ley de servicio militar obligatorio para los Haredim, cosa que los partidos Haredim no accedieron y se fueron a elecciones. Y su partido, Israel Beiteinu, que cada vez es más caracterizado por algunos como anti-Haredí, no en un sentido discriminatorio, pero en un sentido político, sin duda. Es un partido de derecha, digamos, de derecha o centro-derecha, depende cómo lo mire cada uno, secular y secularista, diría yo. Que ahora, en su nuevo rol de ministro de Finanzas, el Lieberman puede plasmar ciertas de sus visiones para sacarle lo que él considera que son privilegios de los Haredim. Una de las políticas que él anunció ya creo en abril y se llevó a cabo en el presupuesto 2021 y se repite en el 2022 obviamente, es un aumento de los requisitos para los subsidios al cuidado de chicos para la familia Haredim. Es decir, antes de que se apruebe este presupuesto, los Haredim tenían acceso, digamos, casi limitado al subsidio, y el nuevo proveimiento que se aprobó, que propuso Lieberman, requiere que uno de los dos, o el padre o la madre, trabaje por lo menos part-time. Es decir, lo que busca Lieberman es forzarlos a no estudiar todo el día en la yeshiva. Es decir, por lo menos que uno de ambos, o el padre o la madre del chico, se dedique por lo menos part-time a un trabajo formal. Este tipo de políticas probablemente se vean replicadas si es que este gobierno logra durar los 4 años que se supone que tiene que durar, y de eso supongo que ya hablarán Uri y Gastón. Digamos que Bennett le pueda pasar el poder a Lapid, y Lapid gobierne lo que se supone en términos legales o en términos del acuerdo de coalición que tiene que gobernar. Además de esto, el nuevo presupuesto, los dos nuevos presupuestos, tienen una mirada muy modernizadora en algún sentido de la política israelí, es decir, agarramos lo que diría Bennett, agarramos lo que trae Netanyahu, lo que nos dejó Netanyahu, que no es malo, más allá de después las cosas que se digan en la política. Bennett mismo admite que no hay una pesada herencia, pero lo que propone este gobierno es arreglar muchos de los problemas casi crónicos que tiene la vida del israelí común en términos económicos. Por ejemplo, supongo que casi todos habrán hablado de escuchar del alto costo de vida en Israel y de lo elevadísimo que está el costo de las viviendas. Este gobierno propone una bajada de impuestos
que se va a ir dando muy progresivamente, pero se va a ir dando. Al sector inmobiliario, asimismo también quieren construir viviendas y edificios para que al aumentar aumentar la oferta baje el precio de los departamentos y las casas. Y con eso poder bajar el costo de la vivienda, que en este momento es el problema económico, yo diría, más crítico que tiene el gobierno. Asimismo, y ya se me va acabando el tiempo, creo, vayan avisándome, este gobierno, y esto ya casi linda con la política religiosa, se está abriendo ¿cómo se dice? Se está abriendo bueno, ahora mismo la kashrut, digamos, está monopolizada por el Gran Rabinato de Israel. Lo que busca Matan Kahana, que es el ministro de Asuntos Religiosos, es que otros rabinos, creo que generalmente ortodoxos, puedan dar certificados de kashrut, y así, cortando el monopolio del rabinato, bajarían los precios, porque un monopolio puede poner los precios tan altos como quiera, y un oligopolio tampoco vamos a decir que va a ser un mercado de competencia perfecta, va a ser un oligopolio, pero probablemente los precios sean bastante más bajos, o por lo menos más accesibles. El costo agregado no va a ser tan elevado. Aparte de eso, también se quiere bajar los aranceles a las importaciones, algo que es una medida bastante resistida, lógicamente, por los sectores agropecuarios, que no son tan irrelevantes en Israel como uno pensaría, especialmente el tema de los cítricos, si no me equivoco. Israel es un productor claramente no dominante, pero, o sea, produce y es bastante productivo en ese sentido. Y asimismo, también, para ir cerrando, se quiere agregar, esto todavía creo que no me acuerdo si se hizo o no, pero en términos bancarios, el gobierno tiene la intención de agregar regulaciones, dado que ahora mismo el sector bancario hay, si no me acuerdo, 2, 3, 4 bancos que son los principales, y que el gobierno quiere abrir, digamos, el sector, agregando regulaciones a los grandes bancos. Bueno, por último, termina, Tommy, termina. Sí, por último, otro tema que es bastante conocido es el tema del transporte. Este gobierno claramente, desde un punto de vista, no diría más de izquierda, porque tiene su primer ministro que es de un partido de derecha, más de derecha que Netanyahu, pero quieren abrir el tema del, ¿cómo se llama? El transporte público en Shabbat, que hoy en día, si no me equivoco, no se puede en todo el país, y lo que quiere hacer el gobierno es federalizarlo, digamos, que cada ciudad decida si se puede usar, si puede haber transporte público en Shabbat, digamos. Una ciudad más ortodoxa diría que no, Tel Aviv diría que sí. Bueno, muchísimas gracias, Tommy, por tu alocución. Le toca entonces a Gastón y Lu. Dale, Gasti. Bueno, muchísimas gracias primero a todos por, estar acá con nosotros, y al fin por volver a invitarme en la que probablemente sea una de las últimas charlas a las que me voy a sumar desde Argentina. No va a ser ni por casualidad la última charla en la que voy a participar junto al CIMO. Así que bueno, la idea ahora es, ya habiendo escuchado acerca de algunas de las cuestiones fundamentales a nivel económico del presupuesto, y algunos de los puntos claves, como hablábamos del transporte, hablamos de la desregulación del sector de la kashrut, que es fundamental para Israel, la cuestión de las importaciones, la cuestión del agro, y un montón de otros aspectos, ya pasar a tratar de analizar
un poco qué pasa a nivel político ahora que Israel, después de todos estos años, tiene un presupuesto. Vamos a tratar de ir más o menos actor por actor de los más relevantes de la política israelí, tratando de abarcarlos a todos en este breve periodo de tiempo. Vamos a empezar por el primer ministro y por su partido. Bennett es uno de los padres, si se quiere, o responsables de esta crisis política tan prolongada, porque Bennett sale del gobierno de Netanyahu, si no me equivoco, en 2018, y a partir de ahí es que se resquebraja este bloque sólido que era la derecha con Netanyahu, liderada por Netanyahu y la ortodoxia, y con la salida de Bennett ya dejaban de cerrar un poco de alguna manera los números. El problema que tiene Bennett es que para buena parte de su base política, digo, no nos olvidemos de su partido, se llama Yemina, derecha, punto. No hay la nueva esperanza, como es el caso del partido de Sar. No, se llaman derecha. Y buena parte de la derecha israelí, de a pie, de la calle, no está muy de acuerdo con haber conformado un gobierno junto con Meretz, junto con Ram, junto con Abodá. Entonces está dañada la relación de Bennett con su base política. Bennett tiene el desafío de reconstruir su propia base política, no solamente con lo que traía de antes, sino con sectores medios de centro, uno diría, que básicamente van a votar según cómo les esté yendo, de alguna manera, ¿no? Entonces, parte del éxito que Bennett puede aportarse a sí mismo es tener un buen gobierno, un gobierno moderado, un gobierno de transición. Distinto es el caso de la PID. La PID, de alguna manera, fue a lo largo de estos años constituyendo distintas series de alianzas con el principal objetivo de sacar a Netanyahu del poder. La PID, digamos, es valorado por su propio sector político, por su base electoral, por haber conseguido el objetivo de máxima, y de hecho haberlo logrado sin haber tenido que renunciar a diversos aspectos relativos a, no voy a decir la secularización, pero sí, digamos, a tomar cierta distancia de algunos de los partidos jaredín, más ortodoxos dentro del sistema político. Hablando de socios minoritarios, si es que podemos llamarlos así, en una coalición donde cae uno, caen todos, también son otros los que ponen mucho en juego, pero no quiero dejar de nombrar quizás a quien verdaderamente tiene la llave, no solamente para tirar este gobierno, sino principalmente, y mucho más importante, para conformar otro, que es Benny Gantz. Benny Gantz es una figura compleja en la política israelí. Benny Gantz consiguió muchos más mandatos de los que se estimaba que iba a conseguir. Algunos hablaban de que no iba a pasar el corte y finalmente no solo lo pasó, sino que tiene 8 bancas, más bancas de las que tiene el partido del primer ministro. Y Benny Gantz todas las semanas recibe distintas clases de ofrecimientos de Netanyahu y sus allegados con la idea de decir, ok, yo me había comprometido, Netanyahu, en el pasado a cederte el cargo de primer ministro, no cumplí, pero ahora voy a cumplir. Es compleja la situación, porque por un lado, Gantz sabe que el día que le dice sí a Netanyahu, 15, 20, 30 días después como mucho, está ocupando Balfour 10. Es primer ministro de Israel indiscutiblemente. El problema es la credibilidad de Netanyahu, por un lado, o la falta de, mejor dicho, y por otro lado, su propia también base electoral. Gantz es visto por buena parte de los israelíes, tanto los que lo votan como los que no, como un líder de otro tiempo, como un verdadero hombre de Estado. No nos olvidemos que Gantz rompe la coalición que había formado con la PID para dar un gobierno a Israel en el marco de la crisis del corona. A Gantz le tira su hombre de Estado, su general de batalla, y dice, nos estamos enfrentando a una guerra muy complicada, diferente a las guerras que hemos tenido, pero una guerra en fin. Tengo que hacerme cargo yo también de esto, y esté o no esté tan de acuerdo con lo que el gobierno decida, pensando en sus años en las Fuerzas de Defensa de Israel, o de lo que la mayoría busque en términos de la política,
tenemos que dar una solución. En ese momento la solución por la que Gantz optó fue una solución que casi le significa un suicidio político, pero bueno, logró remontarlo de alguna manera, mostrándose como un hombre de Estado, como un hombre serio, respetable y creíble, ¿no? Más que nada frente a los distintos sectores de la política israelí. No solamente su propio sector político, su propia base electoral, sino también frente a algunos que están más a la izquierda o más a la derecha del mismo. Después, digamos que los partidos del ala centroizquierda e izquierda, que son Meretz y Abodá, tienen mucho en juego, cedieron muchísimo, son los que más cedieron para que se pueda conformar este gobierno. Pero bueno, ahora que ya hay presupuesto y ahora que el gobierno no se va a caer en cualquier momento y porque sí, o no tiene, como bien decía Tommy antes, un deadline, tienen un poco más de margen para protestar un poco más fuerte por diversas políticas que no les convenzan tanto, o para tratar de imponer agenda en cuestiones que son las más importantes para estos partidos. Hoy estos partidos manejan más que nada todo lo que es la cuestión de derechos de las mujeres y minorías sexuales, que es muy fuerte en Israel y es algo en lo que hay consenso bastante generalizado, de alguna manera, en todos los sectores seculares, así como también las cuestiones medioambientales. Pero no nos olvidemos de que Bennett viene de haber sido, hace no mucho tiempo, el líder del movimiento de los colonos. Entonces, para la izquierda, estar sosteniendo el gobierno del líder del movimiento de los colonos no es fácil. Y políticamente habrá que ver si sus propias bases electorales en las elecciones que vengan, cuando sea que vengan, porque ahí también está parte de la gracia del parlamentarismo. No sabemos cuándo son las próximas elecciones, le pasan factura por estar con Bennett o le agradecen el haber podido correr del poder a Netanyahu. Muy rápidamente, RAM tiene desafíos semana a semana. El principal rival de RAM es la lista unificada, compuesta mayoritariamente por árabes, que no está en el gobierno, pero que ha votado algunas de las leyes junto con el gobierno. Y bueno, la cuestión es ver quién puede representar más fidedignamente en la Knesset a la calle árabe, al árabe de a pie, al árabe israelí, si el que está dentro del gobierno o el que está afuera. Obviamente el que está afuera tiene menos carga, ¿no? Porque estoy afuera, puedo elegir que sí, que no. El que está dentro puede tener otros problemas. Por ejemplo, toda la oposición, tanto la derecha y la extrema derecha israelí, como los sectores ortodoxos, como el partido árabe, la lista unificada, votaron para que se haga un hospital en un poblado árabe, en Sajnín, y lo votó la oposición, y uno de los parlamentarios de RAM, que es de ese poblado, tuvo que votar a favor. Él dijo, si yo no voto a favor de esto, no puedo volver a mi casa esta noche. No hay mucha vuelta que darle. Está todo bien con el partido y con el gobierno y con lo que quieran, pero yo tengo que volver a mi casa. Y bueno, está en veremos qué es lo que va a terminar pasando con dicho hospital. Ahora bien, no solamente los desafíos están del lado de la coalición, ¿sí? Faltó quizás desarrollar un poco respecto a la situación de Guidón Sar, que es muy compleja, porque hoy por hoy también ha perdido buena parte de su base electoral, pero él tiene el objetivo de poder construir dentro del Likud nuevamente su partido, su hogar político en Israel, y se está moviendo con ese objetivo, digamos que más bien en secreto. Y ahora sí me meto en el Likud. No todo el Likud es, o al menos acepta ser el partido de Bibi. Tanto al nivel de las bases como al nivel de los políticos, mucho más al nivel de los políticos que de las bases. Y es compleja la situación, porque Bibi viene diciendo desde el primer día, el gobierno se cae, el gobierno se cae, el gobierno se cae, el gobierno se cae, y ahora no sabemos si el gobierno se cae. Y ahora que no sabemos si el gobierno se cae y no sabemos cuánto puede faltar para una nueva elección, se abre un poco más el espacio para que los sectores menos vivistas dentro del Likud
no nos olvidemos que el Likud tradicionalmente era un partido nacionalista, secular, liberal en lo económico, y la realidad es que durante el mandato de Bibi podemos empezar a detectar algunas características más vinculadas a estos neopopulismos de derecha que existen en Europa. Digo, hay cosas que Bibi ha hecho que otros líderes del Likud jamás se hubieran imaginado o se les hubiera ocurrido hacer. Entonces, dentro del Likud también existe como cierta resistencia a Bibi, muy callada, con muy pocos cargos dentro del partido y con pocos cargos también en la política, pero eso no significa que no exista. Ahí es donde trata de operar un poco Saar. Y bueno, la cuestión más allá del partido en sí, también es el propio Bibi. Bibi, no nos olvidemos, tiene 3 causas que están avanzando, tiene 3 causas que también están progresando, está complicada su situación penal, está complicada su situación política, porque es por lejos el político con mayor intención de voto, pero también es por lejos uno de los políticos, si no el más odiado, si se quiere, o el que más opositores, más oponentes tiene, no solamente en la política, sino también en la sociedad civil. Entonces, es una situación compleja. Por eso no es menor el hecho de que el presidente sea Herzog. El presidente en Israel es la única figura que puede otorgar un indulto. No sabemos qué puede pasar. Yo siempre dije que entendía que esta situación, esta crisis política en Israel se iba a resolver el día que Bibi sea condenado, o se jubile, o se muera. Y no me lo imagino jubilándose. Entonces, digo, tendría que haber un parricidio dentro del Likud, ¿sí? Tendría que resolverse su situación judicial de alguna manera que le permita al partido y al país superar esta etapa. Ya en los últimos minutos de mi conversación, de mi charla, hablando de otros sectores de la oposición, bueno, tenemos a uno de los principales ganadores, a pesar de estar en la oposición, de esta cuestión, de esta renuncia de Bennett a su propia clase política, que es su ex socio y reciente ex socio, Bezalel Smotrich, que viene también del mismo sector, de la derecha, digamos, Dati Leumi, nacionalista ortodoxa, que no está en su abrumadora mayoría a favor de este gobierno, por más que sea encabezado por quien era considerado hasta hace no mucho uno de ellos, pero ahora de pronto hace un gobierno con Meretz, hace un gobierno con Rama, hace un gobierno con Abodá, hace un gobierno con Lapid. ¿Qué pasa, Bennett? Bueno, ahí es donde crece Smotrich. Pero bueno, hay que ver si puede sostener este crecimiento y ampliarlo también con el tiempo, más también cuando es probable que muchos votantes de la derecha se vuelvan a volcar hacia Netanyahu con el objetivo de darle la mayor fuerza política que sea posible para que pueda conformar un gobierno. Para ya ir cerrando, la cuestión de la lista árabe unificada, en esta dualidad de no estamos en el gobierno, votamos las leyes que nos parecen bien, no votamos las que nos parecen mal, votamos con la oposición algunas cosas, con el oficialismo otras, y bueno, a ver, a la espera de tratar de entender cómo se va resolviendo esta situación. Y finalmente, los partidos ultraortodoxos ya se empiezan a escuchar dentro de estos partidos figuras que quizás no del más alto rango, pero que tienen su peso. No nos olvidemos que son partidos donde la posición de los rabinos es fundamental, que dicen, quizás haya que empezar a pensar en un post-Bibi. ¿Ok? Bibi ya fue, Bibi ya pasó, necesitamos empezar a conformar otra clase de alianzas con otros sectores. Si tenemos que sentarnos con el oficialismo, aunque haya adentro figuras que nos rechazan, bueno, habrá que pensarlo. Son partidos que dependen mucho de poder sostener su estructura, donde
pierden los partidos la capacidad de sostener materialmente la estructura, y me refiero muchas veces con dinero, también son partidos que pierden la capacidad de ordenar a sus miembros a que vayan a votar, no que cambien de partido. Difícilmente un votante de Jazz o de Yaduta Torá voten por otro partido. Lo que sí pueden hacer es no ir a votar. Si yo estoy estudiando en una yeshiva y esta yeshiva recibe subsidios, y esta yeshiva está bien y crece y se amplía, ¿por qué no voy a ir a votar por el que me está ayudando a hacer crecer mi yeshiva? Ahora bien, si dejamos de recibir los subsidios, si de pronto la yeshiva se cierra, si empiezo a perder las posiciones y los ingresos que tengo en base a los trabajos que hago, bueno, ¿por qué tengo que ir a votar? ¿Por Obadia Yosef? Se murió hace muchos años. Entonces, es una situación interesante la que se vive a nivel político en Israel. Yo creo, ya para sintetizar, que el hecho de que se haya firmado el presupuesto para 21 y 22 y que esté garantizada, por lo menos por la parte probablemente de Bennett, que el mando va a pasar a la PID de acá a, si no me equivoco, creo que es agosto de 2023, me pueden corregir si me equivoco, para que la PID se convierta finalmente en el primer ministro de Israel, bueno, nos trae algunas situaciones que sacuden, como decíamos, tanto a los partidos que forman parte de la coalición y el oficialismo, como a aquellos que hoy por hoy están en la oposición. Así que nada, por mi parte ir cerrando, obviamente quedo abierto después de la exposición de Uri a hablar sobre las dudas, las consultas que hayan ido surgiendo. Muchísimas gracias, Gasti. Después supongo que habrá preguntas por todo lo que dijiste. Tocaste bastantes temas, y más en algo tan complejo como la coalición actual y toda la política israelí, que ya de por sí es muy compleja. Así que, bueno, Uriel Rueter, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias al Simón por invitarme, gracias a Braika por traerme. Y bueno, cuando me invitaron, el título de la charla que me atrapó inmediatamente era los desafíos de la política israelí. Y como bien dijo Mauro al principio de la charla, se relaciona directamente con mi tema de mi tesis, que me recibí hace 2 semanas, el cual fue por qué no hubo un acuerdo de paz entre Israel y Siria en los últimos años. Y justamente esto se relaciona mucho con lo que está sucediendo hoy en día en Israel, especialmente lo que pasó con los acuerdos de Abraham, donde se empezó a ver de vuelta perspectivas de paz, mucho optimismo, y no es la primera vez que sucede esto. Si vemos un poco la historia en los 90, la sensación del fin del conflicto parecía que estaba a la vuelta de la esquina, y claramente que no fue así. Y a veces nosotros, desde la diáspora, incluso también desde Israel, pero especialmente desde la diáspora, a veces pecamos de optimismo. Creemos que, y queremos creer, de que la paz es real, que la paz es cercana y que se puede conseguir. Y tenemos que tener cuidado cuando analizamos esto, y más aún cuando Israel tiene que pagar un costo por esa paz, que en la mayoría de los casos los otros países con los que hace esa paz no lo tienen que pagar. Si vamos a la historia de Israel, podemos ver cómo Egipto no pagó la paz con Israel, no tuvo que pagar por la península del Sinaí, la que pagó fue Israel. Lo mismo con Jordania, y en el caso de Siria, que fue el tema de investigación, nuevamente, la propuesta de en su momento el ex dictador, el padre del actual dictador, Hafez al-Assad, el actual dictador de la República Árabe de Siria es Bashar al-Assad, era que Israel cediera los altos del Golán, a lo cual en los 90 Israel en su momento consideró oportunamente entregarlo. A lo cual, desde 1991 hasta el 2008, se participó de diferentes procesos de paz, pero nunca se alcanzó la paz. Nunca se alcanzó esa paz, y se estuvo en proceso durante todos esos años, y obviamente el optimismo fue decayendo, fue degradándose, y no se cumplió. Y en esos 30 años, Siria no fue capaz de firmar siquiera un compromiso escrito de, por lo menos en televisión pública, dejar de defenestrar a Israel y demonizarlo. Mientras que Israel estaba absolutamente dispuesta
desde entregar las sueltas de Golán hasta ubicar estaciones de monitoreo dentro de su propio lado para que los sirios pudieran vigilar las tropas israelíes, etc. Y cuando vemos estos casos, por ejemplo con Marruecos, con los Emiratos Árabes Unidos, tenemos que ser cuidadosos de esto, en el sentido de, no necesariamente es una paz duradera como es la que existe entre Argentina y Uruguay, ni la que existe entre Estados Unidos y Canadá. Son estados absolutamente pragmáticos, donde la accountability, donde sus líderes son autoritarios, y su principal prioridad es mantenerse en el poder, incluso a expensas del Estado, y eso a nosotros a veces nos cuesta un poco entenderlo. En Israel los referendos son habituales, existen, incluso nosotros los vemos con buenos ojos, creemos que es sano, que es una muestra de una democracia sana, pero para los líderes regionales no es así. Y efectivamente, es importante entender esto, que Israel está tratando con gobiernos distintos, que se rigen por otras reglas, de otras formas, y que tienen otros intereses. Y si el día de hoy consideran que la paz les es oportuna, van a poder firmar la paz. Y si el día de mañana, lamentablemente, consideran que no es así, la paz va a ser desechada. No es más que un pedazo de papel, esa paz. A diferencia muchas veces de Israel, que entrega efectivamente territorio, lo cual convierte a estos tratados de paz en tratados absolutamente asimétricos, donde se intercambia una palabra, un papel, por tierra física real. Entonces, cuando vemos esto de los nuevos desafíos de Israel, nos aparece la idea de, bueno, ¿y qué hacemos mientras tanto? ¿Qué hace Israel mientras que el otro gobierno, el que quiere hacer la paz, que Israel quiere hacerla, necesita, no está dispuesta a hacerla por la situación coyuntural del momento? ¿Qué puede hacer Israel en ese momento? ¿Esperar que haya acusados, obligarla a que firme la paz por medio de una guerra? Y la realidad es que Israel entiende esto y no es ninguna de las dos la solución. Israel no presiona a Siria atacándola permanentemente de forma abierta, incluso cuando lo hace, tampoco confirma que es ella lo que lo hace para no poner al dictador sirio en una posición de defensa y que tenga que responder al ataque. Un caso icónico de esto es en el 2007, cuando estaba ya Bashar al-Assad, el gobernador actual, pero no estaba la guerra civil, comenzó a construir un reactor nuclear en el desierto sirio, y Israel descubrió esta operación y decidió bombardearla. Y después del bombardeo, Israel no negó ni confirmó ser ellos los que lo habían hecho, a pesar de haber logrado una proeza, habiendo superado misiles antiaéreos de los más avanzados. Y el dictador sirio Bashar al-Assad prometió que iba a responder y efectivamente no respondió. Y es una realidad que quizás a nosotros también de vuelta nos parece chocante. Si alguien nos ataca, si alguien ataca Israel, ataca Argentina, ataca cualquier país que nosotros solemos relacionarnos, esperamos que haya una respuesta. ¿Por qué? Porque consideramos que las amenazas principales son externas y no domésticas. Con todos los problemas que podemos tener acá en Argentina, por el momento no estamos esperando que una parte de nuestro territorio se subleve y ataque la capital y haya una guerra civil. No es un escenario que estamos esperando, y en esos países sí. De hecho, es el escenario más habitual de ellos. La mayoría de estos dirigentes subieron al poder mediante un golpe de Estado y por lo tanto esperan ser derrocados por otro. Entonces, todas sus acciones en política exterior están permanentemente ligadas a su conveniencia política doméstica. Si Israel sirve como un Estado para echarle la culpa y arengar a su población, que así sea. El caso de Siria es icónico. Desde 1963, Siria tiene un decreto que se llama el decreto número 53, que suspende habeas corpus y un montón de derechos cívicos, y fue puesto con el argumento de funcionar para la guerra con Israel, y sigue vigente hasta el día de hoy. Y no agarran a agentes israelíes con ese decreto, agarran a actores domésticos que amenazan al poder de turno. Entonces, cuando Israel tiene que lidiar con estos estados, tiene que tener en cuenta que la paz no garantiza nada, menos de la palabra de un dictador, que el día de mañana, así de fácil como hizo la paz, puede cancelarlo.
sin pasar ni por un congreso, ni por un referéndum, ni ningún artilugio legal, como nosotros estamos acostumbrados, y Israel también. Entonces, me gustaría a veces incluir esto un poco en lo que estuvieron diciendo, que bueno, que en muchos casos, tanto de la economía, transporte, un montón de estos contextos dependen de Israel y de la administración israelí, pero este desafío no depende de Israel y no es mucho lo que Israel puede hacer para obligar a la otra parte a firmar un tratado de paz. Y por lo tanto lo convierte en un desafío enorme. No sé si alguno quiere agregar algo más, o me quiere hacer alguna pregunta a alguno de los disertantes. Ok, vamos a agregarlos acá al anclaje. Bueno, muchísimas gracias, Suri, por tu alocución. Abrimos entonces el espacio a preguntas. Aquellos o aquellas que quieran hacer preguntas pueden desmutearse, pueden escribir por el chat, lo que tengan ganas.